Bueno, entonces vamos a dar comienzo, como ya les dije, a esta clase del 20 de agosto del 2020 y ya les señalé que vamos a ver la, las partes del proceso penal y el patrocinio y el mandato judicial, es decir, la representación en juicio. Y también pretendo que revisemos las actuaciones judiciales. Si estoy repitiendo esto es que ahora recién empecé a grabar para que aparezca esto en el canal de YouTube y los que puedan acceder a él y no accedan a esta clase directamente puedan saber de qué se va a tratar la clase. Bueno, dicho esto, ¿alguna duda, alguna consulta antes de comenzar? ¿Está todo ok? Entonces vamos a comenzar. Bueno, esta fue la PPT con la que quedamos la clase pasada. ¿Eh? A ver. Ya, ya, a ver. Eh, A ver, las partes en el proceso penal. Lo primero que hay que decir respecto de las partes en el proceso penal es que existen tres etapas en el proceso penal y tres etapas que tienen naturaleza jurídica diversa. La primera etapa es la investigación. La segunda etapa es la etapa intermedia y la tercera etapa es el juicio oral. Vamos a conceptualizar y a eh, ver de forma bien sucinta lo que se hace en cada una de las etapas, para qué sirve y su naturaleza jurídica. Primero, todo comienza con una investigación. ¿Qué es lo que es una investigación? Es la etapa, la primera etapa en el proceso penal, que podríamos decir que es un antejuicio. ¿En qué sentido? En que es una etapa administrativa que la dirige el fiscal, el Ministerio Público, y cuyo objetivo es recolectar antecedentes para, una vez recolectados estos antecedentes, el Ministerio Público se pueda convencer de que puede llevar a juicio de manera exitosa a un imputado. Es decir, como dice la ley, es una etapa cuyo objetivo es recopilar antecedentes para fundar una acusación, que es algo así como la demanda en materia procesal penal. Así como la demanda en materia procesal civil es este acto por el cual uno pide la apertura de un proceso y le solicita que se le reconozcan ciertos derechos. En el caso del proceso penal, la acusación es la apertura del juicio propiamente tal y donde uno pide una determinada pena por un determinado delito. Bueno, entonces la primera etapa es esta etapa de recolección de antecedentes y donde participa el juez de garantía, más que nada para resguardar los derechos del imputado. ¿Alguna duda al respecto que me pudieran, o algún aporte que me pudieran hacer, o alguna duda que tengan respecto de esta primera etapa del proceso penal? Bueno, si no tiene ninguna duda, vamos a seguir. La segunda etapa del proceso penal es la etapa intermedia. Y en esa etapa va a comenzar por la acusación que realiza el Ministerio Público, que es un escrito o un acto procesal en el cual el Ministerio Público solicita la aplicación de una determinada pena y también señala los hechos, bueno, solicita una pena porque se ha configurado un delito y señala eh, los hechos respecto del delito que se ha cometido. Entonces, eso es lo fundamental respecto de la acusación. Esta etapa intermedia termina con una resolución que se llama autoapertura de juicio oral y la tercera etapa es el juicio oral. En la tercera etapa, que es el juicio oral, lo que se hace es rendirse la prueba que ya fue ofrecida durante la etapa intermedia. ¿Ok? Yo tenía que hacer esta pequeña introducción para hablar de las partes en el proceso penal. ¿Por qué razón? Porque el artículo 12 del Código Procesal Penal señala que los intervinientes en el proceso penal son los que están ahí y según la lámina. Esos son los intervinientes. El Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. Esos son los intervinientes. Ahora, ¿por qué el Código Procesal le llama intervinientes? Porque el Código Procesal Penal pudo haberle dicho partes. Le puede haber dicho, las partes en el proceso penal son el Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. ¿Por qué les llamó intervinientes? Porque realmente estas categorías de personas actúan
principalmente durante este periodo de investigación, que no es jurisdiccional, es un periodo o es una etapa netamente administrativa y donde, donde es el Ministerio Público que se encarga de recopilar antecedentes, como ya le dije, para fundar una acusación, y aparejado a esta autoridad, que es el Ministerio Público, se encuentra el juez de garantía o los juzgados de garantía, cuyo objetivo es resguardar los derechos tanto del imputado como de terceros. ¿Ok? Entonces, como esta etapa es administrativa y estas personas pueden participar de esa etapa administrativa, se habla de intervinientes, porque no se puede hablar de partes porque todavía no hay proceso. Ahora bien, ¿cuándo empieza el proceso propiamente tal? Cuando se cierra la investigación y el Ministerio Público acusa. Recién ahí podemos hablar de partes, porque también podemos hablar de proceso. ¿Y quiénes pueden ser partes en el proceso penal? Bueno, del catálogo de intervinientes, los que pueden ser partes son el Ministerio Público, el imputado. El defensor propiamente tal no es parte. El defensor más que nada es el abogado del imputado, es decir, es su defensor. Así de sencillo. Estamos en la página del apunte, pero este no sé si se lo he mandado, este en la página 12, pero del apunte de, deje ver, bueno, de ahí le digo qué página es, del PowerPoint en la 12. Ya. Entonces, el defensor no es probablemente una parte. La víctima, fíjense que la víctima nunca va a ser parte en el proceso penal, porque la víctima es, por esa sola calidad de víctima, es decir, aquella persona directamente ofendida por el delito. Sí, sí, algo me están diciendo en la página web. Yo también no, sí, tuve un problema. Vamos a revisarlo. Ya. Y el otro que puede ser parte es el querellante. ¿Ok? O sea, como parte tenemos en el proceso penal el Ministerio Público, el imputado y el querellante. Esas serían las partes en el proceso penal. La víctima se puede convertir en querellante si se querella. Ya. El defensor, el patrocinante, bueno, ya tenemos claro eso. Voy a revisar ahora, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer. Voy a revisar el apunte para ver en qué página más o menos estamos del apunte. A ver. Profesor, Dígame. una duda que me asalta, estaba recién usted en las etapas del proceso, ¿Sí? habló de la etapa 1 de investigación, la etapa Claro. 2 de etapa intermedia, y ahí ¿Sí? yo no sé si, uy, no sé quién tiene eh, Mire, vamos a hacer algo. Espere, vamos a hacer algo. Voy a silenciarlo y ya, ahora puede hablar. Conecte su micrófono y puede hablar. ya, profesor. Ya. En la etapa 2 me asalta una duda, porque yo anoté esto, no sé si estaré bien o estaré mal. Acusación del Ministerio Público en la etapa ¿Sí? intermedia, ¿Sí? hechos y relato de los hechos, y después yo coloqué solicitación de penas. ¿No es solicitud de medidas o es solicitud de penas? No, ahí, mire, a ver. Disculpe si me equivoqué. No, está bien. En el proceso. Estoy buscando en el apunte. Sí, profesor. Ya, las partes en el proceso penal. Para el que me preguntó qué página era, es la página 87 del apunte. Del apunte que les mandé, estamos en la página 87. Ya, ahora a su pregunta. Mire, como ya les señalé, hay 3 etapas en el proceso penal. La primera es la investigación. La investigación comienza con una querella, comienza porque el Ministerio Público la abre de oficio o comienza por una denuncia de la víctima. Durante esa etapa, el Ministerio Público recaba antecedentes y termina cuando el Ministerio Público cierra la investigación. Una vez que el Ministerio Público cierra la investigación, hay un plazo de 10 días para que el Ministerio Público acuse. Esta acusación es un acto jurídico procesal, en este caso el Ministerio Público, en la cual el Ministerio Público lo que hace es principalmente ejerce la pretensión penal, es decir, lleva a juicio a un imputado indicando en su escrito de acusación los hechos por los cuales se le debe llevar a juicio. Los delitos o delito
que se le imputa por esos hechos y la pena solicitada. Esa es la acusación. La acusación es muy importante, como así, porque con la demanda se le fija el marco que tiene el juez para conocer de este proceso, para conocer del proceso penal. ¿Qué significa esto? Significa que el juez, el Tribunal Oral o Penal en este caso, no puede conocer más hechos que los planteados por el Ministerio Público en la acusación, o también en la acusación forzada que hace el querellante, o también en la adhesión que puede hacer el querellante. Y también no se le puede condenar más que nada, más que por los delitos que se le imputan, salvo que el Tribunal Oral en lo Penal señale que para juicio de ellos se está tratando de otros delitos y abra debate respecto de la supuesta comisión de otros delitos. No sé si me he expresado bien o si ha entendido. Sí, profesor, muchas gracias. Ahí me aclaro. Ya, Gracias. ya. A ver, aquí hay alguien que me dice que le mande los apuntes, pero están en mi página, pero me dicen que mi página estuvo a ver si funciona, a ver, vamos a ver, pero yo también en la mañana me metí y no funcionó, pero veamos ahora. A ver, porque está apagado hoy tiene razón. Ya, voy a mandar un correo a mi webmaster. ¿Mm? No, lo voy a subir a, ¿cómo se llama? Lo subo a Classroom o al SEGU. Al SGU. Pero al Classroom, porque parece que son muy pesados. ¿Ah? A ver. Ya, a ver. Vamos a ver. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Ya, sí, vamos a seguir entonces. Ya. Sigamos entonces con con las láminas. Ya. A ver. Ya. Entonces queda claro las partes del proceso penal. Ya. Sigamos. Capacidad para ser parte. ¿Ah? Sí, voy a enviar el PPT, no se preocupe. Para los que quieren que le envíe por correo electrónico el PPT, porque no sé, no pueden subir a Classroom o lo que sea, envíenme un correo para yo enviarse. Ya, vamos a la capacidad para ser parte. Ustedes en el proceso, o sea, en sus clases de Derecho Civil y de Introducción al Derecho, me imagino que ustedes vieron eh, la capacidad, ¿no es cierto? Ustedes vieron la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para ver si estamos hablando del Sí, mismo idioma. profesor. Ya, vieron la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Cuándo se adquiere la capacidad de goce? A ver, que es lo mismo que ser persona. ¿Cuándo se adquiere la capacidad de goce? En el momento de nacer, profesor. Le falta algo. Porque la calidad de persona es cuando uno nace y respira, aunque sea un instante siquiera, dice el Código Civil. Pero le falta algo porque uno no es persona cuando nace, porque nacer no es un concepto jurídico. El Código Civil habla de otra cosa. Sí. El Código Civil dice que no, no, aquí no. La capacidad de goce, la capacidad para ser, desde cuando uno es persona, esto es esencial. Derecho Civil 1. Cuando nace la vida jurídica, profesor. Ya, pero ¿cuándo ocurre eso?
Cuando al nacimiento corta el cordón umbilical. Y ahí, ¿qué más? Cuando hay una separación entre la madre y el hijo. ¿Y qué más? Y, Esa es y, so- persona. y Nace la vida. y sobrevive unos minutos más Ya, desconectado, por ahí sí. está bien, por ahí ya. Sí. Efectivamente, uno adquiere la capacidad de goce, se convierte en persona cuando sale del conducto de la madre y es separado de ella, es decir, se corta el cordón umbilical y vive un instante siquiera. Y vive un instante. Así dice el código. Esa es la capacidad que se necesita para ser parte en un juicio, existir jurídicamente. O alguien que es persona puede ser parte en un juicio. Ahora, hay que distinguir, eso se llama capacidad de goce. Ahora hay que distinguir también la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es aquella capacidad que le permite a las personas ejercer o comparecer personalmente a un juicio sin ninguna autorización de otra persona. Esa es la capacidad de ejercicio. Para ser parte, es necesario entonces tener capacidad de goce. Para comparecer a un juicio, es necesario ser mayor de edad, tener capacidad de ejercicio. Ahora bien, hay una capacidad para representar en juicio, que esa capacidad está dada por ciertas, le está entregada por ley a ciertas personas para representar a otras personas en juicio. ¿Ok? ¿Queda claro esto de la capacidad para ser parte? Que no es lo mismo que la capacidad para comparecer a un juicio, que para eso se necesita capacidad de ejercicio. ¿Queda claro? Ya, ok. Sigamos. Entonces ahora vamos a hablar de la comparecencia en juicio. Punto seguido, el patrocinio y el mandato judicial. ¿Qué significa esto de la comparecencia en juicio? Bueno, en sentido amplio, como ahí aparece, es presentarse ante un juez sin necesidad de ningún representante. Para eso necesitamos capacidad de ejercicio. En sentido restringido, es presentarse ante los tribunales ejerciendo algún derecho. La comparecencia en juicio. Ahora, para comparecer en juicio, existe una regla general. Para comparecer en juicio es necesario, según la ley 18.120, que está en el apéndice del Código de Procedimiento Civil, que sería bueno que ustedes la leyeran, porque ustedes en qué curso de Derecho están, ¿en segundo o en tercero? Segundo, profesor. Segundo, entonces sería importante que la leyeran, porque ya ustedes tienen jus postulandi. Ustedes están cursando segundo año, ya pueden comparecer a un juicio representando a una persona. Y es importante que la lean porque ahí hay varios delitos que se establecen respecto de las personas que comparecen en juicio. Sí, sería bueno que la leyeran. Pero, ¿cuál es la regla general en Chile? La regla general en Chile es que las personas, aunque tengan capacidad de ejercicio, obviamente todas tienen capacidad de goce porque son personas, no pueden comparecer personalmente. ¿Escucharon lo que les dije? Las personas, aunque sean mayores de edad, es decir, aunque tengan capacidad de ejercicio, no pueden comparecer a un tribunal personalmente, sino que deben comparecer representadas por un mandatario judicial. ¿Sí? Esa es la regla general. La ley es la 18.120, la voy a escribir ahí en el chat. La 18.120 que está en el apéndice del Código de Procedimiento Civil. Es decir, si a ustedes los demandan, no pueden ir al juzgado civil y decir, sí, pero yo pagué la deuda. No, tienen que comparecer con un mandatario judicial. Es decir, con alguna persona que los represente. Esa es la regla general. Artículo 1, la 18.120. ¿Queda claro? Esto es esencial. Sí, profesor. Claro? Ya. ¿Me pueden escribir por el chat? Sí. Ya. Ahora bien, hay otra cosa que no les he mencionado todavía, porque una cosa es representar, es ser representado en juicio. ¿Qué significa ser representado a través de mandato judicial? ¿Ustedes se acuerdan de lo que es el mandato? Creo que a ustedes en primer año de Derecho Civil tienen que haberles hablado de ese contrato tan importante que es el mandato, que es un contrato por el cual
una persona le confía a otra la gestión de uno o más negocios por cuenta de riesgo de la primera. ¿Han escuchado hablar de eso? Porque es importante, porque en el caso que este negocio sea la representación en juicio, estamos hablando del mandato judicial, ¿sí? La representación implica de que no es necesario que vayan ustedes al juicio, no es necesario que el juez o los funcionarios judiciales se entiendan con ustedes, sino que se van a entender con su representante, ¿ya? Es decir, no una vez que ustedes tengan representante, ahí vamos a hablar de cómo se constituye. Una vez que ustedes tengan representante, con ese representante se entienden todos los actos del tribunal. ¿Por qué? Porque el representante sabe hacia dónde van encaminados esos actos del tribunal y ustedes realmente no saben mucho de eso, si fueran personas normales, o sea, sin los estudios de derecho. Ok. Profesor. Espere, para terminar. Pero hay algo que no les he dicho. Ustedes también deben comparecer con patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Qué es lo que es esto? Significa que ustedes tienen que celebrar un contrato con un abogado que esté habilitado para el ejercicio de la profesión, y ese contrato implica que ese abogado les va a dar la asesoría técnica respecto del proceso. Ahora dígame. Ahora me puede... Era justamente que quería precisar qué tipo de profesional tenía que ser acompañado, si lo decía. Era justamente todavía no hemos hablado de los mandatarios, de quienes están habilitados para conducir. Sí, eso, sí, se me di cuenta. Ya sí. hablamos del patrocinio, que solamente un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión puede... Pero ¿qué características debería tener? Sí. Y cuando hablamos de patrocinio estamos hablando de la defensa técnica, es decir, quién toma las decisiones. En cambio, el mandatario, el representante, es con quien se entiende el tribunal, pero no toma decisiones. Ya. Ya empecemos primero con la forma de constituir el patrocinio. La ley 18.120 es bastante escueta en este aspecto, como ustedes pueden ver de la lámina. En el artículo 1 de esta ley se indica que se puede constituir este patrocinio solamente con que el abogado señale en un documento, ya sea escrito en papel o digital, señale sus nombres, sus apellidos, su domicilio, bueno, y su firma. Con eso estaría constituido el patrocinio, es decir, más que nada es un acto del abogado. Ustedes ni siquiera tienen que firmar, basta que firme el abogado. Ahora bien, hay excepciones. Deja terminar. Hay excepciones a la forma de constitución de esta regla, que es el artículo 54 de la Ley de Defensoría Penal Pública, en que se puede constituir en una audiencia. Dígame. Ahora profe, sí. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando usted mencionaba hace un rato que nosotros, por ejemplo, tenemos el ius postulandi y podemos representar, siempre eso va a ir asociado al patrocinio del abogado que es el mandatario de esto, ¿verdad? O sea, no el mandatario, pero digamos que... Lo vamos a indicar también, no se preocupe. Ya. Porque hay diferencia entre el patrocinio y el mandato. No sé si en esta plataforma Zoom existe la posibilidad de que ustedes levanten la mano. Compartir sonido, utilizar, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, entonces, ¿alguien me puede levantar la manito para ver cómo me aparece reflejado acá? A ver. ¿No? Profesor, aparecen en participantes quienes tienen la mano levantada. En este caso está Elizabeth, Ingrid y yo. Listo, ya, pero no tengo todos los participantes, porque son varios. Ya, listo, ok. Ya, vamos a alargar esta cuestión de... Ya, aquí están los participantes. Listo, ya. Listo. Entonces, ya. Entonces, levánteme la mano o escríbanme al chat cuando quieran intervenir para no cortarme la inspiración. ¿Ya? Entonces, a ver. Hablemos un poquito de la ley de tramitación electrónica. A ver. En la ley de tramitación electrónica, si ustedes leen el artículo 7 de dicha ley, se permite la constitución del mandato y del patrocinio, del mandato judicial y del patrocinio, con la mera firma electrónica. Y eso indica, firma electrónica avanzada, eso sí, la firma electrónica avanzada, no la firma simple. Y eso implica
que la persona que está firmando electrónicamente con esta firma electrónica avanzada es lo mismo que si estuviera compareciendo ante el ministro de fe del tribunal respectivo. Y en este caso, que esté suscrito en la declaración donde se confiere el mandato o el patrocinio, si es que el mandatario judicial o el patrocinante firman con firma electrónica avanzada, las calidades de dichas personas van a ser acreditadas con los registros con que cuenta el tribunal. Es decir, bastante sencillo y evitando la comparecencia al tribunal. Ahora, el ideal en estos casos es que ambos, la persona que está otorgando el patrocinio, que está otorgando el mandato judicial, es decir, el cliente, el representado, el patrocinado, también tenga la firma electrónica avanzada para que no tenga que comparecer ante el ministro de fe del tribunal. Esto está en un trabajo que yo hice y que está en mi página, que se llama Tramitación Electrónica. Hay 2 trabajos ahí que ustedes lo pueden revisar. Uno dice, me parece, son problemas en la tramitación electrónica y el ámbito de aplicación de la tramitación electrónica. Así que cuando esté mi página en el aire, arriba, lo pueden revisar. De todas formas, creo que se los mandé, y si no se los mandé, se los voy a mandar. Ya, es el patrocinio. O sea, esa es la forma de constituir patrocinio y mandato judicial mediante firma electrónica avanzada. A ver. Sanción por la falta o defecto en la constitución del patrocinio. Aquí ustedes tienen que tener presente que estamos frente a la sanción procesal más grave de todas, que es que si ustedes no constituyen un patrocinio, en el caso de estar obligados a constituir patrocinio, o el patrocinio es defectuoso su constitución, el acto o la presentación se va a tener por no hecha. Y respecto de ella, no cabe ningún recurso en contra. Entonces, para mí, es la sanción procesal más grave que existe en nuestro sistema procesal. Ya, ¿alguna duda respecto del patrocinio? ¿Su forma de constitución? Profesor, ¿La sanción, sí? ¿podría repetir un poco respecto al tema de qué es lo que pasa cuando no está constituido bien el patrocinio? ¿Que genera como una especie de nulidad del proceso? No, peor que la nulidad. Genera inexistencia porque se tiene por no presentada el documento para todos los efectos legales. Entonces es peor que una nulidad porque eso no se puede sanear, no hay plazo para sanear y tampoco cabe recurso alguno. Profesor. De las más graves, sí. La más grave, diría yo. Dígame. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre el patrocinio y el mandato judicial? Ya la vamos a dar porque de hecho tengo una Power, una lámina que se refiere a eso, así que no se preocupen, ya lo vamos a señalar. ¿Ya? Profesor. Sí. Cuando usted refiere a la sanción, por ejemplo, de que no se comprobó el mandato, por ejemplo, y queda como la inexistencia de la causa, por ende... No de la causa, de la presentación. O sea, de la presentación. En ese caso no entra en la misma categoría, por ejemplo, de que como ya entró no se puede aplicar 2 veces un juicio a una misma temática. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? Lo que pasa es que se supone que yo no puedo demandar 2 veces lo mismo, y por el hecho de que en ese caso no sea acogido porque no se presentó el mandato en la forma adecuada, ya no podría volver a demandar, digámoslo así. No, sí puede, porque yo creo que eso lo vamos a revisar el próximo año cuando veamos la demanda y su modificación y el retiro de la demanda. No sé si, bueno, uno cuando presenta una demanda, mientras no está notificada, puede hacer lo que quiera con ella. Y en este sentido, si usted presentara una demanda y el patrocinio está defectuoso, no tiene patrocinio, no la van a proveer. Se va a tener por no presentada para todos los efectos legales. Y usted la puede volver a presentar. Ahora, más dificultoso es en el caso de que usted esté contestando una demanda y no esté constituido el patrocinio. Si no está constituido el patrocinio y usted contesta la demanda, se va a tener por no presentado para todo efecto legal y usted se quedó sin contestación de la demanda. Ya, ok, me queda súper claro, profe, gracias. Ya. Y respecto de las diferencias, la vamos a ver en una lámina, no se preocupen.
Ya, vamos al mandato judicial. El mandato judicial es un contrato procesal por el cual ya les dije que una persona le entrega a otra la representación en juicio. La persona que representa en juicio a esta otra tiene que tener ciertas categorías o calidades de las cuales ya vamos a hablar. ¿Ok? Ya. Ahí está quienes pueden conducir mandato judicial. ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Está el listado. En primer lugar, como ustedes pueden ver, está el abogado. En segundo lugar está el procurador del número, que más que nada representa a las partes ante los tribunales superiores de justicia. Y después están, no, pues ustedes no pueden, pues tienen que haber aprobado segundo año, todavía no pueden. Los estudiantes regulares de derecho tercero, cuarto y quinto año tienen que aprobar segundo año, o sea, a fin de año ya pueden procurar. Los egresados hasta 3 años de haber rendido los últimos exámenes y los que estén haciendo la práctica, es decir, los postulantes. Formas de constituir el mandato judicial. Si bien en cuanto a la forma de constituir el patrocinio ya vimos que es bastante sencilla y está dada por la ley 18.120 y también por la ley de tramitación electrónica, en el caso del mandato judicial no solamente está dada por la ley de tramitación electrónica, sino que también está dada por la ley de letras de cambio y pagaré, y también, por la ley de la Defensoría Penal Pública, y también, pero fundamentalmente, está establecida la forma en que se constituye el mandato judicial a través del artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Y esas son las 3 formas. La primera forma es mediante una escritura pública. La segunda forma es mediante una acta que se va a levantar en una audiencia. Y la tercera forma, y más habitual, es una declaración firmada por el mandante y el mandatario judicial y autorizada por el ministro de fe del tribunal. Y en el caso de la ley de tramitación electrónica, no es necesario aquello, sino que basta con que sea firmada electrónicamente por los comparecientes. En el caso de la ley de letras sobre letra de cambio y pagaré, si uno endosa una letra de cambio, un pagaré o incluso un cheque en cobranza a un abogado, se entiende constituido el mandato judicial y el patrocinio por el solo hecho de haberla endosado en cobranza. Y respecto a la ley de la Defensoría Penal Pública, se puede constituir en una audiencia oral, donde no queda un acta escrita que deba ser firmada por las partes. Ya. A ver, yo le había dicho que la regla general, en este caso, es la comparecencia a un juicio mediante mandatario judicial y patrocinante, ¿no es cierto? Así lo dice la ley 18.120. Sin embargo, existen excepciones. Existen excepciones respecto de que las personas con capacidad de ejercicio puedan comparecer personalmente ante un tribunal. Y las excepciones están dadas por ciertas leyes especiales que, bueno, yo les puedo decir que a principios de los años 2000 hubo una suerte de movimiento un poquito extraño en la legislación chilena, en donde se estimó que los abogados en cierta medida entorpecían el acceso a la justicia, que realmente estar asesorado por un abogado con mandatario, con mandato y con patrocinio era engorroso para las partes, etc. Manifestaciones de esta situación fue, por ejemplo, en un primer momento la ley de arriendo, la 18.101. También fue la ley de tribunales de familia, que estableció en un primer momento que las partes podían concurrir al tribunal sin abogado, lo cual fue bastante engorroso el año 2005, que empezó esta ley a funcionar, en donde decían, había una suerte de publicidad, que decían que las demandas eran orales, y nunca fueron orales, las demandas siempre fueron escritas, pero había un funcionario en el juzgado, más de uno, que redactaba las demandas que les dictaban, realmente llenaban unos formularios y con una documentación, pero pasaba que las personas no sabían lo que era un juicio y llegaban a la audiencia preparatoria sin ningún documento, no sabían qué hacer, la audiencia de juicio tampoco. Entonces el año 2008 hubo que reformar de manera bastante profunda la ley 19.968 sobre tribunales de familia, y actualmente en tribunales de familia, en materia de familia, se debe comparecer con patrocinio y con mandato judicial
salvo excepciones que son, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar y la aplicación de medidas de protección respecto de menores de edad. Bueno, bueno, excepción a la comparecencia en juicio, la absolución de posiciones, bueno, significa es la confesión judicial, es la confesión provocada en juicio, pero de eso no vamos a hablar mucho porque eso es materia del próximo año. Hablemos de algunas excepciones. Por ejemplo, en la ley 18.120 se permite pedir autorización para comparecer personalmente cuando se trata de un trámite pequeño, como por ejemplo que se gire un cheque y ir a retirar un cheque. En los recursos de amparo y protección. También respecto a la ley de arriendo de predio urbano, solamente en el caso en que la renta no supere las 4 UTM. En los juicios policía local también, que no supere las 4 UTM. Que la cuantía no sea más de 4 UTM. En los casos de ley del consumidor también, que lo demandado no supere las 4 UTM, etc. Y bueno, los casos de la ley de violencia intrafamiliar que ya les indiqué. Pero la regla general es que las personas deben comparecer en un juicio representadas por un abogado habilitado con un mandatario judicial y patrocinadas por un abogado habilitado. Sanción por la falta de la constitución, de constitución o defecto de la constitución del mandato judicial. Bueno, en este caso la ley 18.120, en el artículo 2, inciso cuarto, como ahí bien sale, permite de que el juez dé un plazo de hasta 3 días para que se constituya en forma el mandato judicial. Si dentro del plazo máximo de 3 días no se constituye, este es un plazo judicial, se tiene la presentación por no hecha, donde estaba el mandato, y obviamente esto también no es susceptible de recurso alguno. ¿Alguna duda al respecto? Profesor, ¿Sí? quisiera consultarle, ¿qué pasa que si el que le dieran el poder, en otro caso ya sea judicial o el mandatario quiere que no quiero seguir con el cliente en buen castellano, por cualquier otra razón, o quiero abandonar el juicio, dárselo a otra persona, yo sé que puedo hacerlo, pero ¿cómo lo ha pasado? ¿En qué ley? Y digo, mire, ¿sabes? Yo no defiendo al... Esto es bastante interesante. Y bueno, y es una materia muy recurrida, muy común entre los abogados. Yo me acuerdo que cuando yo me titulé, digamos que las palabras que dio el secretario de la Corte en ese tiempo, de la Corte Suprema, fue que uno tenía que ser digno de su cliente, pero también había situaciones en que el cliente se hacía indigno de uno. Y en esas situaciones a uno no le quedaba más que renunciar al patrocinio y poder, como abogado. También había casos en que uno siempre tenía que apoyar al cliente en toda la gestión, etc. Y si uno entendía, y si el cliente entendía que no era digno uno de confianza del cliente, porque eso es lo más importante. Recuerden que en el contrato de mandato en general, el Código Civil habla de confía que es un contrato por el cual una persona confía a otro la gestión de uno más negocios. Lean el 2116 del Código Civil, que es bastante decidor. Cada una de las palabras que utiliza el Código Civil al definir el mandato son esenciales. Bueno, en este caso, en estas situaciones en que uno se puede hacer indigno del cliente, más que nada quizás porque pierde la confianza del cliente, o también porque el cliente o uno pierde la confianza en el cliente, y el cliente se hace indigno de uno. En un caso el cliente tendrá que revocar el patrocinio y el mandato judicial, y en el otro caso uno tendrá que renunciar al patrocinio y mandato judicial. Ahora, ¿cómo hacer estas gestiones? Al respecto hay que distinguir las materias civiles de las materias penales. ¿Cómo es esto? Respecto a las materias civiles, rige el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, que, revísenlo, artículo 10, que uno cuando quiere renunciar al patrocinio y poder no le basta con renunciar y señalar las razones de la renuncia, sino que tiene 2 cargas procesales que cumplir. So pena, es decir, si es que uno no las cumple, uno sigue responsable del juicio. Por eso es muy común
que las personas que no están habituadas a tratar con abogados o que no son de familias de abogados digan, chuta, me cobra por anticipado. Todos los abogados cobran por anticipado. Realmente no está cobrando por anticipado, está cobrando del momento que uno firma un documento por el cual lo va a representar. No está cobrando por anticipado. Lo que pasa es que uno en ese momento que firma el patrocinio y el poder, el mandato judicial, uno queda amarrado con el cliente y la única forma de revocar, de renunciar a este patrocinio y poder es presentando el escrito de renuncia, señalando la razón de la renuncia, generalmente uno pone motivos personales, y debe comunicar el estado del proceso al cliente. Y ese estado del proceso debe ser notificado también al cliente. Y una vez notificado al cliente, uno tiene el plazo del término de emplazamiento, que son generalmente 15 o 18 días, y durante ese tiempo sigue responsable respecto del proceso. Es decir, si hay un escrito de apelación que hacer, tienen que hacerlo. Si no le ha pagado el cliente, tendrán que trabajar gratis. Pero tienen que hacerlo porque ustedes son responsables. Esto recuerden que es un contrato y ustedes estarían incumpliendo el contrato. Y todo daño que se le provoque a una persona con culpa o con dolo debe ser respondida civilmente. Para eso está el principio de la responsabilidad, que es un principio que trasunta todo el derecho. Entonces uno tiene que hacer todas esas cosas para desligarse del patrocinio y el mandato judicial firmados. Ahora bien, en materia procesal penal no basta con renunciar, sino que uno sigue responsable, en el caso por lo menos del imputado, hasta que otro abogado asuma la defensa. Claro que es más fácil porque en el caso que uno renuncia, generalmente de manera inmediata se le da la representación a un abogado de la Defensoría Penal Pública. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, Sí. disculpe, una consulta. Sí. He visto que, por ejemplo, en causas de cobranza civil, no sé, por ejemplo, presentan la causa, pero no hacen nada. Presentan el mandato, claro, y a los 3 días se entiende como no presentado el mandato y que a la demanda como... Claro. Como que no se presenta, como que se termina ahí la demanda. Como que no hacen nada. Claro, como que muere ahí la demanda. Ya. Entonces yo lo he visto muchas veces eso Sí. en causas de cobranza. Sí. Sí. Eso es por un tema de seguro. ¿Por qué ocurre eso de presentar una demanda y no presentar más? Yo le voy a explicar. Mire, a ver, les voy a mandar un artículo de una revista sobre los problemas del proceso civil actual. Igual el artículo es del año 2009, un artículo bien cortito, y ahí se van a dar varias cosas, ustedes van a ver varias cosas, pero hay, en cierta medida hay un incentivo perverso que que hace que el retail y los bancos, las instituciones financieras y crediticias utilicen el sistema judicial de manera, no sé, de manera absoluta y absorbente. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las demandas ingresadas son de retail y instituciones financieras, donde lo único que buscan es dar de baja créditos, declararlos incobrables y hacer que esos créditos sean rebajados de impuestos. Para eso, el Código Tributario exige que un abogado, una vez que haya agotado las gestiones prudentes de cobranza, certifique de que se ha hecho todo lo posible para cobrar, que se han agotado las instancias de cobranza y el crédito es incobrable y es un pasivo, es una pérdida. ¿Okay? Y para eso, por ejemplo, en los casos de, no sé, pues de deuda de 200, 300 mil pesos, 100 mil, 50 mil, 30 mil, no sé, pues 70 mil pesos, basta con presentar la demanda y ni siquiera autorizar el poder. Basta con eso. Basta con que la demanda tenga un rol y nada más. Ahora, en el caso que las cuantías son superiores, 500 mil pesos, 700, 1 millón, 3 millones, etcétera, se agota la instancia de cobranza hasta cuando llega el embargo. Eso depende de la empresa de cobranza, los criterios que tenga la empresa de cobranza, cada empresa de cobranza.
¿Ok? No sé si le ha quedado claro. Por eso en algunos casos llegan hasta el embargo, en otros casos ni siquiera autorizan el poder. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Ya? Ok. Ya. La sanción. Me preguntan si es un juicio de mayor cuantía. Lo que pasa, claro, generalmente se usa el juicio de mayor cuantía ejecutivo. No, es difícil que usen uno de menor cuantía. Ok, miren, cuando hablamos de mandato judicial, estamos hablando de representación en juicio, y cuando hablamos de representación en juicio, estamos hablando de facultades que se le otorgan al representante o mandatario. Y en este caso, tenemos que revisar el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Sería importante que ustedes tuvieran su Código de Procedimiento Civil a la mano y se van a dar cuenta que ese Código de Procedimiento Civil tiene dos incisos, el inciso primero y el inciso segundo. Y esos son los importantes. Y también se van a dar cuenta de otra cosa. Ustedes, bueno, ustedes no han visto actos jurídicos, pero seguramente no han visto los contratos. Resulta que en todo contrato, según el artículo 1444 del Código Civil, se distinguen tres elementos. No sé si han escuchado hablar de esto. Los elementos esenciales, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Los elementos esenciales son aquellos elementos del contrato que, si no existen o se limitan, el contrato o no nace a la vía del derecho o degenera en otro diverso. ¿Okay? Por ejemplo, un elemento esencial en la compraventa es precio y cosa. Si no existe precio, estamos hablando de una donación, porque existe solamente la cosa, o podríamos hablar, si el precio cambia a renta, podríamos hablar de un arrendamiento y no una venta, por ejemplo. Eso es un elemento de la esencia. Los elementos de la naturaleza de los actos jurídicos son aquellos que se entienden incorporados por el solo Ministerio de la Ley, sin necesidad que las partes señalen algo al respecto. Por ejemplo, en todo contrato de arrendamiento predio urbano que sea superior a un año, está implícita la facultad que tiene el arrendatario de subarrendar. Ese es un elemento de la naturaleza del contrato, porque se entiende incorporado sin necesidad de una cláusula especial. Eso sí, que por una cláusula especial y expresa es posible restringir ese elemento. Por ejemplo, en un contrato de 2 años, prohibir, 2 años de arrendamiento a un inmueble, prohibir el subarrendamiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos accidentales o especiales? Son aquellos que se encuentran incorporados al contrato por una cláusula expresa redactada por las partes y aprobada por las partes. Y no se entiende incorporado por silencio de las partes. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a analizar las facultades que le otorga el mandato judicial al mandatario, es decir, al representante de la persona en el juicio, de la parte en juicio. Y el elemento esencial, es decir, aquel que no se puede limitar y que se entiende incorporado por el solo Ministerio de la Ley, sería la representación en juicio durante toda la secuela del mismo hasta la completa ejecución. ¿Ok? Es decir, el mandato judicial va a durar hasta que el juicio se termine. Y se termina cuando se ejecuta. No cuando dictan sentencias, sino cuando se ejecuta completamente. Por eso, muchas veces, uno cobra por parte. Primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema y ejecución. ¿Cuál es el elemento de la naturaleza? El elemento de la naturaleza del mandato judicial es la posibilidad que tiene el mandatario de delegar su poder de representación. Y si no se dice nada, es posible que ustedes puedan delegar en otro mandatario judicial. Esto actualmente es muy común, es una facultad muy manida, muy recurrida, porque actualmente la mayoría de los juicios son hechos en base a audiencias, y si uno tiene una audiencia el mismo día, a la misma hora, tendrá que delegar ese mandato judicial en otro profesional para que tome la audiencia respectiva. ¿Ok?
Y por último, las facultades accidentales o especiales. Estas facultades son las del inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Estas facultades son muy delicadas y muy especiales, por lo tanto solamente se encuentran incorporadas al mandato judicial por una cláusula expresa, que debe ser aceptada por el mandante. Ejemplo, ustedes las pueden leer en el inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil y ustedes se dan cuenta que son bastante comprometedoras, como por ejemplo la facultad de transigir, la facultad de allanarse, la facultad de renunciar recursos y plazos, la facultad de percibir, es decir, de recibir por parte y en representación de la parte en el juicio, la facultad de absorber posiciones, etc. Son facultades muy comprometedoras. ¿Alguna Profesor, duda hasta ahora? Sí. profesor, disculpe, una consulta. Cuando un abogado que tiene el mandato, patrocinio y todo, pero no cumple, por ejemplo, con los plazos de lo que es la contestación de la demanda, Ya. o incurre en una falta así de grave que pueda provocar, digamos, una pérdida del juicio, ¿Sí? Claro, una indefensión. Él él puede asumir las responsabilidades de ese caso. ¿Yo puedo demandar a ese abogado por una falta de esa categoría? Mire, la respuesta es sí. Efectivamente se puede hacer. Bueno, no sé si en nuestro gremio existirá un muy alto concepto de la justicia, pero si uno quiere buscar un abogado para demandar a otro abogado por su gestión, va a encontrar cientos, muchos. Pero si uno quisiera, por ejemplo, en el gremio de los médicos, si uno quisiera, ¿cómo poder decirlo? Si uno quisiera un informe de lo que hizo un médico, no va a encontrar ningún médico que hable en contra de otro y que haga un informe, por mucho que tenga la misma especialidad. No sé por qué razón, no sé. Pero en el caso del abogado, efectivamente, estamos hablando de un contrato que fue incumplido o que fue cumplido de manera negligente y se cumple con este principio de responsabilidad en cuanto puede ser demandado. De hecho, hay cosas peores. Si ustedes se fijan, si ustedes toman el Código Penal y revisan los artículos, por ejemplo, 227, 230, a ver, aquí tengo el Código Penal. Lo que pasa es que le hacía la consulta, profe, porque me tocó ver un caso de una persona que entregó todos los antecedentes, firmó patrocinio y mandato por una demanda laboral, y resulta que la abogada no presentó la demanda en los plazos correspondientes. Y otro caso también, en el caso en que esta misma chica no había contestado la demanda en el plazo correspondiente. Entonces, al final, estas personas que se vieron afectadas quedaron como de manos cruzadas porque le consultaron a otro abogado y le dijeron que de partida entre abogados no se demandaban, y lo otro, sí, me tocó el lado contrario. Y por otro lado, Claro. era como que le dijeron que no tenían cómo comprobar que realmente esa vulneración laboral era efectiva, por lo tanto, no era una demanda que fuera efectiva, por decirlo de alguna manera. Claro. Miren, en el caso de los abogados, si ustedes leen el Código Penal, el artículo 231 y 232 del Código Penal, ahí aparece lo que se denomina la prevaricación del abogado. El abogado, por ejemplo, no puede descubrir los secretos del cliente, tampoco puede perjudicar a su cliente o descubrir los secretos, como les dije, y tampoco puede patrocinar a dos partes que sean contradictorias. Entonces, y tampoco puede ejercer, bueno, no puede ejercer abusivamente la profesión. Es decir, puede incluso hasta cometer delitos. Ahora, ¿cómo se prueba? Bueno, hay un caso de un abogado, bueno, hay varios casos en los últimos 10 años de abogados, y bueno, casos que me ha tocado conocer. A ver, no sé si se acuerdan de un abogado hace como unos 10 años o 15 años, que una persona en su lecho de muerte le dijo que le entregara 100 millones de pesos a su hijo, a un hijo que no tenía reconocido, y que tampoco lo reconoció por testamento, pero le iba a pasar 100 millones de pesos. Entonces este abogado le pasó 5.
y en algún momento se dieron cuenta que eran 100. También había otro abogado, que, bueno, son cosas que se cuentan, pero esto ocurrió, que se puso de acuerdo, él defendía, por ejemplo, al demandante, y el demandado, el abogado del demandado o el demandado lo compró, y perdió el juicio el demandante. Eso es prevaricación del abogado. Entonces la profesión de abogado está sujeta a múltiples, digamos, protecciones. Incluso más. Ustedes saben que hay otro delito más dentro del Código Penal, que es el aparentar la profesión de abogado. Como la profesión de abogado se ejerce en torno a las apariencias, el aparentar ser abogado, que antes era muy común, ahora como hay tantos abogados no es tan común, muchas personas que no se habían titulado aparentaban ser abogados y eso es delito. Ahora, hay casos más graves todavía. Hay casos en que algunos abogados se han presentado en las casas de las personas solicitando, dando su servicio, otorgando sus servicios, señalando de que hay una casa que está en remate, que obviamente la persona sabe que está en remate, y que él va a demorar lo más posible el remate, y que si es que sobra una plata, le cobra, no sé, pues el 10% o el 5% o el 20% o el 30% de esa plata y el resto se la devuelve. Y para eso le dan un poder amplio. Él cobra y después no le devuelven nada. Entonces sean múltiples situaciones en el ejercicio del mandato judicial y en el ejercicio del derecho. Ahora, estos son casos extremos, son casos en que abogados han cometido delitos, pero también puede darse los casos en que los abogados actúan de manera negligente. Y en ese sentido, claro, hay que probar que le dieron un mandato, pero también hay que probar que le pagaron al abogado, porque muchas de estas situaciones se dan frente a casos en que los clientes no le han pagado. Y por eso el abogado no realiza nada. O sea, si es que uno está en esa disyuntiva, uno le cobra una cantidad, lo normal para el abogado es que si uno le cobra la cantidad, se le pague y el abogado haga el servicio. Ahora, si no se le paga, los abogados tienden, yo no, por lo menos tienden a no firmar ningún documento, ningún patrocinio, porque si uno firma un patrocinio tiene que hacer la gestión y uno se puede ver expuesto a sufrir demandas. Y hay otra cosa más grave, bueno, que le había dicho al principio, ciertos abogados, que era la tónica antes porque habían pocos abogados, entonces como que se regodeaban con los clientes y lo que hacían era recibir el pago y no hacer ninguna gestión. Y en ese caso yo he visto situaciones en las cuales lo han denunciado los abogados a la fiscalía, y la fiscalía han dicho que realmente esto no es un delito, sino que más que nada es un incumplimiento de contrato. No sé si le respondí su pregunta. Profesor. ¿Sí? Súper claro, profe, gracias. Ya. Profesor, entonces, ¿cómo el abogado se podría, digamos, defender de los clientes que de repente pagan parte y después no siguen pagando? Bueno, eso también es muy común, porque la mayoría de los reclamos que se dan frente a los abogados, frente a la labor de los abogados, es que yo le pagué todo y él no hizo nada. Pero las cosas no son así. Si uno consulta a un abogado, y mientras más joven todavía, van a decir, mire, tengo todas estas personas que no me han pagado. La forma es lo que ya le dije al principio, cuando el cliente se hace indigno de uno tiene que renunciar al patrocinio poder y gastar un poco de dinero en pagar a un receptor y desligarse del asunto. Esa es la regla, eso es lo que hay que hacer. Pero la mayoría de los abogados no hacen eso. Y con respecto, profesor, al incumplimiento de contrato ya tendría que verse con respecto al abogado, cuando no cumple habría que demandar. Claro, habría que demandar, pero demandar a un abogado es como, no sé. Es como el ejemplo del médico que usted puso. No, demandar a un abogado sí lo van a poder demandar, pero el problema es que el abogado es abogado. Se va a defender. Claro, va a llevar años. Va a decir muchas cosas, porque las cosas en la vida real nunca es muy difícil que sean blancas o negras. Generalmente son como medias café o medias plomas, y otros colores más que no con cobalto, no sé, colores que están entre el blanco y el negro, no sé. Entonces, el abogado va a poder decir cosas, va a poder decir, no,
habíamos quedado que él me pagaba tanto por tal avance y no me pagó más. Entonces, ¿qué quiere que haga yo si yo vivo de esto? Etcétera. Que es muy común. Claro. Con el tiempo he llegado a la conclusión de que lo mejor es firmar un contrato de honorarios. Eso es lo mejor. La firma de un contrato de honorarios. Porque también hay problemas cuando uno gana el juicio. He visto, profesor, que en el mismo mandato judicial, en el mandato de patrocinio de poder, que hace la cláusula de honorario, de remuneración. ¿Quién está rayando ahí? ¿Se puede rayar? Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Profe, una última duda. Cuando está, dice, por ejemplo, sí, dale. sí, disculpe, cuando usted habla de del artículo 231 y 232 del Código Penal por prevaricación del abogado, en los casos que se dan ahí lo que tiene que presentar es una querella criminal contra el abogado. Efectivamente. Ah, bueno. Vale, profe. ¿Ya? Sí, pues, yo he presentado querellas criminales contra abogados. Había un caso en el cual un abogado redactó un contrato que era totalmente perjudicial para la otra parte, y la otra parte actuaba sin abogado, es decir, perjudicó a una parte sin abogado, y era un contrato en el cual él mismo se daba la facultad de resiliar, es decir, de dejar sin efecto el contrato por no pago. Y eso implicaba de que sin hacer un juicio reivindicatorio, restitutorio o de resolución de contrato, se quedaba con el inmueble. Entonces eso era abusivo. Bueno, al final se llegó a un arreglo ahí. Ya. Término de extinción del mandato judicial. ¿Cuándo termina un mandato judicial? Esto es bien interesante porque el mandato judicial es un mandato de mucha confianza y no termina con la muerte del mandante, es decir, no termina con la muerte del cliente. Eso es lo importante, eso lo diferencia del mandato civil. Como aparece ahí, termina obviamente por el cumplimiento del encargo. También termina por revocación, expresa tácita. Existe no le he dicho de la revocación del mandato, no hablamos de eso porque eso es bastante importante. A veces uno tiene desencuentros con los clientes. Los clientes a veces no tienen mucha confianza en uno, o pierden la confianza con el tiempo y recurren a otro profesional y otro profesional les dice cosas, etcétera, y en esa situación ni siquiera quieren hablar con uno y puede existir una revocación tácita. La revocación tácita es el conferir un nuevo mandato y patrocinio a otro abogado. Así se revoca de manera tácita. Pero lo normal es que cuando uno le dicen, sabe, mi abogado está inubicable, ya no confío en él, etcétera, mire, yo le digo, hable con él para que firme una revocación, para que acepte la revocación que usted le está haciendo, y por lo demás, y si está muy inubicable, por lo menos manden un correo y ahí yo asumo. Esa es lo que siempre hay que hacer, y según los mandatos del Colegio de Abogados, siempre uno tiene que proteger que se le paguen los honorarios al colega. Esa otra cosa que hay que preocuparse. Profesor. Sí, obviamente por último termina con la muerte del mandatario, eso es obvio. ¿Sí? Cuando se hace la revocación del poder a otro abogado, extingue las condiciones en las cuales se negoció, por ejemplo, ese mandato. Lo consulto porque, sí, por ejemplo, en juicios laborales he visto que, no sé, pues dicen ya 30% contra resultado y todo el tema. Pero si usted se cambia o revoca el mandato, van a persistir los honorarios. Claro. Mire, yo generalmente tomo harto juicio laboral últimamente, me he dedicado a los asuntos laborales, y los asuntos laborales son bastante complicados desde el punto de vista humano, porque lo que se está persiguiendo implica la subsistencia del trabajador. Entonces muchas veces los trabajadores tienen muchas necesidades y dentro de la necesidad del trabajador no están los honorarios del abogado. Entonces yo en estos casos siempre le hago firmar un contrato honorario y en el cual pongo una cláusula que si me revoca, tiene que pagarme el 10%, de todas formas, que el 10% es una cantidad ínfima.
porque generalmente uno avanza harto en los juicios laborales. Y Sí. si recurren a otro abogado, obviamente esas condiciones van a ser vueltas a negociar. El problema está en que a mí no me van a pagar el 10% o el 20% o lo que pedí, etcétera, y en esos casos se da la posibilidad el Código de Procedimiento Civil lo permite, de hacer un juicio sumario para cobrar los honorarios o hacer un cobro incidental en el mismo proceso en donde a usted le revocaron el poder. Miren, incidental. Entonces ahí el juez va a poder tasar cuánto es su honorario, y si uno tiene contrato honorario firmado, el juez no tiene más que hacer que cumplir con el contrato. Gracias, profesor. ¿No? Extinción, ya, bueno, ahí está la extinción del mandato judicial. Y aquí está lo que me había preguntado una señorita, que era el paralelo entre el patrocinio y el mandato judicial. Aquí tenemos el paralelo. A ver, veamos, vamos viendo. Lo primero, la naturaleza jurídica. Ambos son contratos solemnes. ¿Por qué? Porque tienen ciertas formalidades que hay que cumplir. En el mandato judicial ya sabemos que hay ciertas solemnidades que están en el artículo 6, que son la forma de constitución. En el patrocinio, las solemnidades son que hay que poner ciertos datos en la manifestación de voluntad. Ciertos datos uno tiene que darlo incluso hasta en la audiencia, que son los nombres, los apellidos, el domicilio y la firma, o manifestar su voluntad en una audiencia oral. Son solemnes, ¿ok? Segundo, objetivos. Aquí hay una diferencia evidente. En el patrocinio es la defensa de carácter técnico, la asesoría técnica. En cambio, en el mandato es la representación en juicio. ¿Queda claro eso? Porque generalmente los alumnos siempre se confunden en esto. Pongamos ejemplo para que quede claro. A ver, las defensas de derecho o la defensa técnica. A ver, el abogado toma las decisiones. Por ejemplo, vamos a contestar la demanda el último día del plazo, o no. Mejor vamos primero a defendernos con excepciones dilatorias, ya. Y le puede decir a su procurador que ejerce mandato de mandatario judicial, oye, ¿por qué no te hace un escrito de excepciones dilatorias? Yo te lo reviso y después lo firmas tú o lo firmo yo, etcétera. ¿Conviene apelar? ¿Vamos a apelar o no vamos a apelar esta sentencia? Esas son decisiones de patrocinio. Y en el mandato judicial, a ver, ¿a quién le notifico la sentencia? Al mandatario judicial. El mandatario judicial también puede ser el abogado, entonces se le notifica a él en su domicilio, que ya ha fijado al respecto. ¿Sí? Ya. Forma constituirlo. Ahí ya vimos que hay diferencia. En el caso del patrocinio hay que poner esos antecedentes en el tribunal, hay que señalar esos antecedentes en el tribunal y poner la firma. En el caso que el procedimiento sea escrito o la presentación sea hecha por escrito. En el caso del mandato judicial también hay que hacer lo mismo. Pero la forma de constitución es un poquito la que cambia, que tiene otra materialidad, por escritura pública, etc. Por un acta o una declaración o manifestación de voluntad. Oportunidad para constituirlo. Bueno, el patrocinio y el mandato judicial hay que constituirlo en la primera gestión en que se comparece en el juicio, porque la regla general es que debamos comparecer con mandato judicial y con patrocinio de abogado habilitado. Y la sanción para los que comparecen sin patrocinio es que no se provee la presentación. Sanciones a la no constitución. Ya sabemos que en el patrocinio es más grave. Si no está constituido el patrocinio, no se provee el escrito, se tiene como no escrito, como que no, por no presentado. Y en el caso del mandato judicial se le da un plazo de hasta 3 días para que lo perfeccione o lo constituya. Y ambas sanciones son inapelables. Las resoluciones que establezcan esas sanciones van a ser inapelables. Responsabilidad, bueno, ambos son responsables. El abogado es responsable respecto al patrocinio civilmente, puede ser demandado, criminalmente, como ya le he señalado, respecto del abuso del patrocinio, y disciplinariamente, porque, bueno, ustedes han visto audiencias Zoom en las cuales han aparecido abogados, bueno, y también jueces, un poquito descontrolados. En ese caso hay sanciones administrativas por el desempeño en la audiencia, sobre todo cuando se le falta el respeto a la autoridad, que es un juez. Bueno, y también hay una responsabilidad en las costas, pero en las costas tiene que haber un desconocimiento notable del derecho.
Y en el caso del mandato judicial, bueno, también hay sanciones pecuniarias por las costas, también hay sanción, responsabilidad civil y criminal. Si ustedes revisan el código, la ley 18.120, habría responsabilidad penal para quienes ejercen estas facultades que da el mandato judicial sin tener las calidades. Es decir, por ejemplo, les puedo contar una anécdota. Una vez tuve un comparendo civil con una persona que yo estoy seguro que falsificó su certificado de egreso. ¿Por qué estoy seguro? Porque por esas cosas de la vida, una vez iba caminando por Huérfano y vi un tipo que hablaba de muy mala manera, se expresaba de forma bastante vulgar, con algunos términos jurídicos, y me llamó la atención, estaba hablando por teléfono, y me llamó la atención ese sujeto. Y otro día fui a almorzar a un lugar y estaba ese sujeto, y lo reconocí. Después de muchos años, más de 5 años, me tocó como contraparte. Y al tocarme como contraparte me di cuenta que presentó un documento que seguramente estaba falsificado porque ese documento, porque él no podía estar en 5.º año tanto tiempo. Entonces yo creo que estaba falsificado. Bueno, también me tocó ver una situación en que se falsificó también en materia penal, se falsificó un certificado de alumno regular de una universidad con el objeto de traficar droga al interior de una cárcel. También esta persona ni siquiera había estudiado Derecho y una abogada hizo esa falsificación. Bueno, les quiero decir entonces que existe una alta protección a la profesión de abogado, sobre todo desde el punto de vista penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ejercicio ilegal de la profesión no solamente está sancionado el ejercicio legal de la profesión, sino que en este caso el aparentar la profesión. Y por último está el ejercicio ilegal de la profesión, que en este caso es un delito especial, y para eso hay que ejercer la profesión, es decir, hacer una presentación, comparecer a una audiencia sin tener la calidad de abogado o de mandatario, abogado más que nada, porque el mandatario no es una profesión. Ya. Ya, y con eso terminamos el mandato judicial y el patrocinio. Y vamos a entrar a las actuaciones judiciales. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que me quieran señalar? Profesor, a lo mejor una pequeña duda. ¿Ya? Cuando uno va a un bufete de abogados, Sí. empresa jurídica, hay varios abogados. ¿Cómo? Una empresa jurídica, una ¿Ya? empresa de abogados, Sí. por ejemplo, no sé, típico de empresa asociada y tanto, que hay 4 o 5 abogados. Sí. Cuando hago el mandato, lo hago con la empresa jurídica, y cuando hago el patrocinio, lo hago con un abogado de esa empresa de abogados. Ya. Mire, esto también es interesante, pero es más que nada desde el punto de vista, no sé, del ejercicio de la profesión. Miren, el ejercicio de la profesión casi siempre, actualmente no tanto quizás, pero la gente que recurre a abogados de manera, digamos, de manera habitual y por generaciones, es decir que siempre la familia tenía un abogado de cabecera, así como cada familia puede tener un médico al cual concurren habitualmente, y el médico de la familia también. Cada familia debería tener un abogado de confianza que lo pueda orientar de manera general. Y en ese sentido, los abogados se conocen más que nada por sus nombres y por sus apellidos como personas, más que como estudios jurídicos. Es importante al momento de que se contraten los servicios jurídicos que las personas sepan con quién están contratando, si con el estudio jurídico o con la persona o con el determinado abogado. Generalmente lo que se hace es se contrata con determinado abogado, y ese abogado dice, mira, yo tengo un estudio y estos son mis asociados, y cualquiera de ellos puede ir al juicio, pero las cosas más importantes las va a ver conmigo, etc. Eso es muy importante al momento de tomar un juicio, porque se transparentan todas situaciones que pueden dar lugar a malos entendidos, ¿eh? Porque ocurre que yo lo contraté a usted, o sea, aparecen diciendo los clientes, lo contraté a usted, pero el comparendo fue otro. Entonces, eso es importante. Y lo otro, que no se lo señalé respecto del mandato y el patrocinio. Cuando uno es abogado, si uno constituye el patrocinio, generalmente se entiende, bueno, esencialmente se entiende también constituido el mandato. ¿Okay?
Es decir, uno siendo abogado puede ejercer el mandato judicial y el patrocinio. Y eso se puede realizar en un solo escrito. Claro, se hace Profesor. en un solo escrito, sí. Sí. Ya. Gracias. ¿Saben? Gracias, A ver, profesor. han visto, bueno, algunos de ustedes deben trabajar en algún estudio jurídico o con algún abogado, o la mayoría. Aquí tenemos 37 participantes. Miren, la forma más común de constituir un mandato judicial es mediante un escrito. Ahora les voy a mostrar un escrito. A ver. Déjenme ver. Ya, vamos a reanudar la clase. Ya, entonces vamos a reanudar la clase con las consultas o dudas que puedan tener respecto a lo que ya hemos visto. Profesor, Sí. antes de que reanude la clase, ¿me podría explicar lo que es el mandato civil? Porque eso sale aquí también y parece que se lo va a saltar. Sí, sí. Lo que pasa es que el mandato civil es un contrato civil. Es un contrato civil y podríamos decir que es el género de mandatos. Y la especie es el mandato judicial. El mandato civil es un contrato por el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra persona por cuenta y riesgo de esta primera persona. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, si yo necesito comprar, no sé, una casa en Valdivia y yo realmente no quiero ir a Valdivia, lo que yo hago es le otorgo un mandato civil para que compre una casa a mi nombre, es decir, con representación, a una persona que vive en Valdivia, un abogado de Valdivia, y para eso le transfiero los fondos. Y quien realiza esa gestión es la otra persona, pero por cuenta y riesgo de la mía, o sea, por cuenta y riesgo mío. Eso significa que todas las consecuencias del acto jurídico que celebra se van a radicar en mi patrimonio. ¿Queda más o menos claro así? El mandato ¿Sería como un delega poder? No, señorita. Cuando usted habla de delega poder, está hablando de mandato judicial. El mandato judicial es un contrato especial dentro del género que es el mandato o mandato civil. Tenemos mandatos especiales como el judicial. Tenemos otros mandatos especiales como son el mandato para casarse. Uno se puede casar por mandato. Uno le puede otorgar un mandato. Por ejemplo, en la historia de Chile, ¿ustedes saben que Diego Portales se casó? Diego Portales se casó con la mamá de sus hijos. Se casó después que nacieron sus hijos. Y, bueno, dicen los historiadores que Diego Portales le encargó a su amigo Garfias que se casara con esta señora Nordenflich, la señorita, pero le dijo que ella tenía tuberculosis, creo, tenía una enfermedad grave, y le dijo, pucha, esto sale en algunos textos, que cásate con ella cuando esté súper grave, cuando le quede poco tiempo de vida. Ahí te casas con ella. Pero se casó por mandato. Es decir, que si bien el que actuó por Diego Portales fue su amigo Garfias, todas las consecuencias de ese acto jurídico matrimonio se radicaron en Diego Portales. Y por desgracia, o no sé, por gracia o desgracia, o de gracia quizá para Diego Portales, la señora se mejoró. Y estuvo un tiempo casada con, bueno, después se murió, casada con Diego Portales. Ahí tienen un caso de mandato judicial. Ahora, la delegación, un caso de mandato para casarse. Ahora, la delegación de mandato judicial o delegación de poder, que le llaman de forma bastante más sencilla, es la delegación del mandato judicial. Eso. Yo delego mi mandato judicial. Pero para delegar mandato judicial, yo tengo que tener mandato judicial. El delegado no puede a su vez delegarlo. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro? ¿Y cómo se constituye un mandato civil? ¿De qué forma? Depende. Siempre por escrito, para que haya prueba de él. Pero cuando, por ejemplo, tiene ciertas solemnidades especiales, cuando se trata, por ejemplo, para casarse. Si yo le encargo, por ejemplo, si yo me quisiera casar y le digo a mi hermano, en el cual uno confía en los hermanos,
oye, cásate con esta chica, yo no voy a ir al matrimonio porque estoy fuera de Chile, por ejemplo, aquí tiene el mandato. Ese mandato tiene que ser por escritura pública. Esa es la solemnidad de ese mandato. El mandato, por ejemplo, para comprar o para vender una propiedad, también es por escritura pública. Pero en general los mandatos no tienen más solemnidad que sea por escrito. Algunos podrían decir que es consensual. Claro, es consensual, pero siempre está el artículo 1708 y 1709, que es la única forma de probar esos contratos que contengan la promesa o entrega de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias mensuales. Tiene que ser por escrito. Un civilista Esos diría, bueno, artículos son es del un asunto Código de de prueba. Procedimiento Civil. ¿Ah? Esos artículos son del Código de Procedimiento Civil. No, son del Código Civil. El 1708 y 1709 son del Código Civil. El Código de Procedimiento Civil tiene como 800 artículos, ¿no? Ya. Así que eso. ¿Alguna otra duda que haya quedado del bloque anterior? ¿O alguna cosa que quisieran comentar, ya que estamos en una clase de Derecho? A ver, comentemos algo ya que estamos en una clase de Derecho. Y la formación de ustedes tiene que ser integral. Y como yo hago Derecho Procesal, tenemos que hablar de los juicios, ¿no es cierto? De su profesor de Derecho Civil hablarán de cosas más entretenidas que son, por ejemplo, los contratos, ¿no? El profesor de Derecho Administrativo de ustedes va a hablar de cosas más entretenidas que son, por ejemplo, los actos administrativos, etc. Pero nosotros vamos a hablar de juicio. Esta semana hubo una formalización bastante bullada que se refirió a un caso especial de gente vinculada a la televisión. Y estamos hablando de un muchacho que también estudia Derecho. Él se identificó en la audiencia de formalización como estudiante de 5º año de Derecho. ¿Qué les parece? Todo lo que ocurre. ¿Alguien vio la formalización? Yo vi extractos de la formalización en todo caso. Pero hay hartas cosas que conversar ahí. ¿Alguien vio eso o no lo vieron? A lo mejor en YouTube podría estar la audiencia. No, profesor, por mi parte yo no lo vi. ¿No? ¿Y alguien? Tampoco, profesor. Nadie. No, ¿en qué caso era? Sí, profesor. Ya, a ver. ¿Alguien que quiera comentar algo para que conversemos o que no le haya quedado claro? Porque igual el fiscal utilizó argumentos que son extrajurídicos. Profesor, Profesor, las medidas cautelares Claro. de prisión preventiva. Sí, efectivamente, quedó con una medida cautelar de prisión preventiva. Pero profesor, pero tengo una consulta. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, se trata de los principios de igualdad ante la ley, ¿Ya? ¿por qué este caballero no fue derivado a un centro penitenciario normal con unidad de atención psicológica, por ejemplo, no sé, como No, Colina, psiquiátrica más. Sí. Porque o sea, psiquiátrica? él estaba en una condición que ameritaba que se quedara en una clínica psiquiátrica, porque él tenía, según el informe del psiquiatra que lo atendió, tenía ideación suicida y otras cosas más que estaban descompensados. Entonces, pero como él estaba en la procesalmente, por ejemplo, ¿sí? ante cualquier crimen, si, por ejemplo, teniendo la astucia o la claridad de que yo me puedo ir a un centro psiquiátrico, me interno, porque también es un centro privado, entonces de alguna manera se pierde un poco la neutralidad de quien está emitiendo el informe. Pero mi duda es tan fácil como, por ejemplo, para una persona que comete un crimen poder apegarse a internarse a una clínica psiquiátrica y presentar un informe médico de que necesita estar ahí. Es su derecho. Es su derecho. Yo diría que en este caso hay buenas defensas, hay defensas malas y hay defensas excelentes. En este caso la defensa no era excelente, yo creo que fue una defensa normal, pero lo bueno que tenía la defensa es que tenía varios medios a su disposición. Y de hecho, todo esto fue preparado por la defensa. Pero entiendo entonces, profe, que de alguna manera esto es una táctica legal, el hecho de que él haya entrado antes a la clínica psiquiátrica, porque no... Efectivamente, usted lo ha dicho, fue una táctica, porque el juicio es eso, el juicio es como un juego de ajedrez, es como jugar a la guerra, es como jugar no sé, a cosas con estrategia, ¿no? Con estrategia y táctica. Profesor, En todo caso, yo creo que cualquier persona
en esa situación, la resolución del juez habría sido más o menos la misma. De hecho, les voy a decir, no solamente, a mí me tocó una vez patrocinar a una persona con hartos recursos económicos, en donde había una pugna en la familia, algo similar a esto, donde también habían amenazas de muerte y quería plata, eran asuntos de dinero. Y la jueza era una causa de violencia intrafamiliar, donde una de las hermanas amenazó a un hermano, lo amenazó de muerte, y son personas que están, bueno, estaba ofuscada y en la audiencia de formalización le otorgaron una cautelar de menor intensidad, que era no acercarse a la víctima. Entonces ella en la audiencia dijo: yo me voy a acercar porque yo quiero mi plata y voy a seguir acercándome. Frente a eso, el Ministerio Público y nosotros pedimos, como querellantes, pedimos la prisión preventiva, y el juez no tenía más remedio que darla, porque era se daban las condiciones de la prisión preventiva, porque la libertad de esta persona era un riesgo para el imputado. Entonces, al momento que decretaron la prisión preventiva, y esta persona llegó detenida al tribunal, que se decretó la prisión preventiva, esta persona, que era una persona podríamos decir, que nunca había pasado por una situación así, que no está acostumbrada a eso, a esas situaciones, se tornó quedó impresionada. Y se fue con prisión preventiva, pero la dejaron efectivamente en la enfermería. En la Profesor, enfermería del penal. ¿Qué una era lo que iba a consulta pasar más. con este sujeto? ¿Ah? ¿Y no se toma en consideración la acumulación de posibles delitos, por ejemplo, no sé, posesión de armas, intento de parricidio, no sé, la acumulación de delitos no es un agravante por sobre el supuesto estado mental que pueda denunciar una persona en ese minuto? ¿Usted vio la formalización? No, pero me surge la duda, ¿sabe por qué, profe? Por un tema... ¿Sabe por qué? Porque me parece que la defensa, porque como que yo no la vi completo, que la defensa sembró la duda respecto del parricidio. Yo creo que esto no es parricidio. No es un parricidio frustrado ni un intento de parricidio. Yo creo que estos son lesiones graves en contexto BIF. ¿Por qué razón? Porque este muchacho tenía armas de fuego. Si la intención, recuerde que los delitos se cometen con dolo, es decir, con la intención. La intención de este joven no fue matar a su padre, porque si lo hubiera querido matar, hubiera sido muy sencillo: toma un arma de fuego de las tantas que tenía y le pegaba un disparo en la cabeza, y listo. La intención no fue matar. Es evidente que no fue. No, dicen que no fue premeditado. También no puede ser que planeó. no fue premeditado, no sé, pero la intención evidentemente no fue matar. Porque si hubiera sido matar, agarra una pistola, como creo que lo había hecho en otras ocasiones para amenazar al padre, y le hubiera disparado en la cabeza, y se acabó. Pero aquí no, la intención yo no se creo que no hay valora en el minuto del intento del ataque, profe. de matar, hay intención de lesionar, creo. ¿Sí? Profesor, una consulta. Supongamos que el juicio termina y es culpable, en este caso el hijo, si sé de qué están hablando, yo creo que es de Calderón, pero yo he escuchado a Maduro Ortega, supongamos que el hijo lo logra matar y siendo heredero, estoy hablando mucho más, y logra la herencia. ¿Ya? ¿Es posible desheredar a uno de mis hijos? Mire, si yo no soy profesor de Derecho Civil, pero me parece que que es una causa de indignidad para suceder. Es decir, ni siquiera es de desheredamiento, sino que es indignidad para suceder. Profesor. Sí. Miguel Canuqueo por acá. Una consulta. ¿Cómo se determina la intención de? Por los medios. Porque, muchas veces por los medios. Correcto, pero para puntualizar un poco más la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, usted acaba de decir de que en este caso no existió la intención de matar, claro, porque el chico hubiese agarrado un arma de fuego que él tenía inscrita o las que no tenía inscrita. Y que por lo menos había disparado en Plaza Casa. ¿Cierto? Sí. Ya. Pero en esa misma línea argumentativa, yo también podría decirle a usted como, no sé, como fiscal: oiga, pero el hombre utilizó un par de cuchillos, uno con un cuchillo puede matar a una persona, y la víctima se defendió y por esa razón tuvo las
las heridas que tuvo en su brazo y antebrazo, digamos, en sus manos. Claro, Entonces, pero por eso le pregunto yo, profesor. Yo podría ¿cómo- contraargumentarle diciendo, estamos hablando de una persona de más de 65 años, en Claro, contra de una pero- persona de pero- 23 años. Es decir, una pero- persona de 23 años, si quisiera matar con un cuchillo a una persona de 65 años, yo creo que lo más posible es que lo haga. Para terminar la pregunta, porque al parecer usted, profesor, se maneja muy bien en estos temas, pero usted como abogado, ¿existe alguna norma, existe algún protocolo donde yo como abogado puedo determinar cuándo hay más o menor intención para, en este caso, por ejemplo, darle muerte a una persona? Sí, bueno, yo me acuerdo, yo me dediqué durante mucho tiempo a asuntos penales en la justicia antigua y actualmente también en la reformada. Y voy a decir lo que me decía mi profesor de Derecho Procesal en esos tiempos. Decía que en materia civil lo que importa es el derecho. ¿Por qué importa el derecho en materia civil? Porque los hechos siempre están claros. Porque cuando uno va a un juicio civil, generalmente tiene un papel firmado, generalmente, no sé, tiene una transferencia bancaria, generalmente tiene unos testigos que dijeron sí, le entregó la cosa, etc. En cambio, cuando uno afronta un proceso penal, los hechos siempre están difusos, siempre están difusos. Entonces, en materia penal lo importante son los hechos. El derecho es re fácil de aplicarlo, pero lo más importante es conseguir los hechos en el proceso. Y en este proceso los hechos están claritos, están muy claros. ¿Mm? Profesor, Profesor. una consulta. Respecto al mismo caso, acá el papá, yo creo que él gatilló todo esto porque esto sucedió porque él acosó a la polola. Entonces, él... Entonces, entonces, para recapitular, vamos a dejar hasta acá la clase, porque la próxima clase quiero retomar desde las actuaciones judiciales, en que las actuaciones judiciales más importantes serían las resoluciones judiciales y las notificaciones. Entonces, retomamos aquí la próxima clase y les voy a mandar un material, a ver si lo mando hoy día o mañana. Y estos Power, ¿ok?